no hubiese sido posible. La primera charla va a estar a cargo de Emiliano Cosenza, acá presente. Él, ¿a dónde está? A ver. Salió con una media sonrisa de la Mona Lisa. ¿Te sale igual ahora? No. Intentalo de nuevo. Él es consultor y profesor de diseño, de experiencia de usuario y de contenidos. Trabajó 13 años en Mercado Libre y ahora fundó Panónica. Bien. Panónica es una consultora de diseño de productos digitales y capacitación. Emiliano brinda charlas y workshops y cursos de cómo escribir contenidos para interfaces, diseño centrado en el usuario, usabilidad y diseño de experiencia. También es profesor invitado en Diplomatura de la UTN y en la Universidad Las Pascal. Bueno. Tira magia. Gracias. Che, bueno, qué lindo estar acá al principio. ¿Me escuchan así? No voy a usar el micrófono porque es medio incómodo. Bueno, un honor empezar y una responsabilidad tremenda, así que espero que acá salgamos bien. Las palabras que no sé yo al viento, voy a hablar un poco de contenidos y voy a hablar un poco en general también de diseño, o sea, diseño de contenidos en general. Muchas veces me preguntan, gente que no es de UX en realidad, muchas veces me pregunta, che, ¿a qué te dedicas? De hecho, mi vieja tenía muchos problemas para contarle a las amigas a qué me dedicaba. Sigo teniendo ese problema y es realmente difícil. Y en un momento se me ocurrió que podía explicarlo diciendo, bueno, yo de una manera diseño la forma en que las máquinas se comunican con las personas. Dije, ok, ahí me empezaron a entender más o menos, incluso posibles clientes ahora, ¿no? Como que necesito explicar bien en qué puedo ayudar y qué puedo hacer. Como buen comunicador empecé a pensar y dije, bueno, me voy a poner el lado del emisor. Si las máquinas son el emisor, ¿cómo ven las máquinas a las personas a veces, no? O sea, un producto digital, ¿cómo miraría a las personas? Y me vino esta imagen a la cabeza. ¿Sí? Todos vieron Matrix, ¿no? O sea, esto es el punto de vista de Neo en un momento increíble, ¿no? En donde él ve como la Matrix detrás de la Matrix, el código en sí mismo. Pero creo que se queda un poco como en lo frío, ¿no? Porque se queda un poco en que la interacción, esto es culpa de las máquinas que vean así a las personas, y no, claramente no es culpa de las máquinas, es culpa de los que diseñamos la interacción de las máquinas con las personas. Y quiero que nos quedemos un poquito con esa palabra, la palabra interacción, porque creo que tenemos que ir un poquito más allá. Venimos de esto, ¿no? Venimos del viejo y ponderado Human-Computer Interaction. Pero me parece que tenemos que esta palabrita empezar a cambiarla porque se está quedando un poco corta con lo que hacemos. Se está quedando un poco corta con la conexión emocional que queremos lograr en los productos digitales. Entonces, por ahí deberíamos cambiar algo así. No sé bien si existe esto, lo googleé en un momento y encontré cosas loquísimas, pero no importa, es conceptual. ¿Qué pasa si lo cambiamos a esto, como Human-Computer Relation? ¿Sí? Por ahí lograríamos algo más o menos como esto. ¿Vieron la película Her? Es buenísima, ¿eh? Yo la vi con mi mamá, sí, y mi mujer, y tiene una escena medio hot. Y mi mujer siempre se acuerda. Cuando vio este slide, mi mujer dijo, siempre me acuerdo que vi con tu vieja esa escena. No es posta, o sea, digo, bueno, está fuerte. Vieron que esta relación de Theodore se llama con Samantha, que es el nombre que le puso, creo que se lo puso él, o no sé cómo lo eligió, no me acuerdo, pero que es ese sistema operativo, genera un nivel de engagement, es mucho más allá del engagement, que eso hay un amor ahí, hay algo más, ¿sí? Después fíjense que tiene un montón de errores de heurísticas que no cumple esa interfaz, después posta, yo digo en una clase, es buenísimo, hay un montón que lo cumple. Bueno, ahora, si nosotros estamos en ¿les parece un poco que ahora con los productos digitales estamos en esta situación, que logramos este nivel de compromiso, este nivel de engagement? A mí me parece que no, porque hoy como que tratamos de ponerle onda, diría un cliente mío, ponle onda a esto. O sea, como que tratamos de ponerle onda de alguna manera, pero muchas veces nos sale algo parecido a esto en las máquinas, ¿no? ¿Vieron esta escena de Terminator? Es como que John Connor, nenito, John Connor nene, ¿cuántas versiones John Connor hay? Ya no sé. John Connor nene le dice, che, deberías sonreír de vez en cuando, le dice. Ok, dice la máquina que iba a decir. Entonces mira y escanea a un tipo que está hablando por teléfono, aparentemente con una mujer, no sé bien con quién, y va, ja, 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 y él imita eso y hace así.
hoy me suena que muchos productos digitales y muchas interfaces están en eso, ¿no? Es como esa es como esa falsa elegancia. ¿Vieron esa gente que parece elegante, pero en realidad es flaco? Mira que te pusiste. O sea, que quisiste ser elegante, pero te salió mal. O sea, me suena que hoy estamos mucho en ese nivel. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos hacer que esto cambie? Y la verdad que la manera que mejor se me ocurre, la manera que trabajo hace muchos años, es con las palabras. Con las palabras, entre otras cosas, hay un montón de cosas para hacer, pero con las palabras nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo a cambiar esto, a darle onda a las cosas, pero en realidad generar engagement, y vamos a ver eso, vamos a ver cómo las palabras nos ayudan a que los productos se relacionen mucho mejor, o las máquinas se comuniquen mucho mejor con las personas, ¿sí? Ahora, ¿para qué palabras pensar? Yo quiero, para que se acuerden de esto, quiero que piensen en una sola palabra, y es esto, que es una onomatopeya. Obviamente ustedes me van a decir, ¿qué me estás queriendo decir con esto? O sea, no es la gift card, creo que hay una gift card que se llama así, ¿no? Pero no es la gift card que se llama así. ¿Qué pasa si esta onomatopeya la repetimos 3 veces? ¿Te suena algo? ¿Cómo? No. Pero gracias por animarte. A ver. Vamos a hacer, espera, le vamos a poner un poquito de ritmo. No me van a bailar mucho, vamos. ¿No? ¿Nadie conoce esto? Vamos. Yo te dije, el promedio de edad tiene que conocer esto. ¿No conocen esto? ¿Qué es? Bien, ¿y cómo se llama este tema? Gracias. ¿Cómo? Nada personal. ¿Y cómo empieza el tema? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empieza? No, ese es el estribillo. Ese es el estribillo. No, el tema, ¿cómo empieza? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que dice? ¿No? ¿Comunicación? Sin emoción. Bien, es eso, ¿no? Comunicación sin emoción, una voz en off con expresión deforme. ¿Qué quiso decir Cerati que le estaba UX tanto como a nosotros? No, pero él hablaba bien en la televisión en los 80, post-dictadura, era una cosa frívola, estaba lleno, bueno, no sé, estaba lleno de culos, tetas, de Olmedo, Porcel, que me decían cagar de risa, pero en los 80 pasaba esto. Y pasaba esto, él decía, hay una comunicación sin emoción, una cosa fría, distante, ¿sí? Esta falsa elegancia. Acordémonos de nada personal y de la comunicación sin emoción, porque tenemos que empezar a matar esto. Tenemos que sacar el nada personal de nuestros productos digitales y lo que vamos a diseñar por el todo personal. ¿Sí? Todo relacionado hacia las personas. Entonces esta es la primera idea para cambiar esto. Acuérdense, ahora cuando se acuerden de la onomatopeya O, que es el estribillo. Bien, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos con el nada personal al todo personal? Y a esta es una frase que me encanta, porque esta tipo, es como la base de mi profesión. Es mirar una vuelta al wording. ¿No? Dale, démosle una vuelta. Sí, vos una vuelta, sí. Bueno, y por ahí no hay que dar una vuelta, hay que rediseñar todo. Pero démosle una vuelta al wording. Sí, con el wording más o menos se acomoda, ¿no? Yo quiero que le demos una vuelta al wording a algunas palabras y conceptos que nosotros siempre usamos en el momento en que trabajamos. Y uno es usuarios. Todo el mundo habla de usuarios. Bueno, empecemos a hablar de personas. Y ahora vamos a ver cada uno, ¿sí? Esto que parece obvio, no lo es tanto. En vez de pantallas, vamos a dejar las pantallas un poquito de lado y vamos a hablar de historia, ¿sí? O de historias, porque va a haber más de una. En vez de hablar de textos, ¿sí? Que es esto del wording, cambiarle un poco los textos, ponerle un par de textos, ¿sí? Como si fuera una sal, así le pongo un par de textos, revuelvo un cachito de usabilidad, sale. En vez de textos vamos a hablar de palabras, ¿sí? Esto que parecen sinónimos, no lo son. Y ahora vamos a ver cada uno. Con todo esto vamos a poder darle vida, le vamos a dar personalidad a los productos digitales. Lo que les voy a proponer es que cambiemos un poquito el mindset, ¿sí? Cambiemos un poquito el modo que estructuramos nuestro pensamiento al momento de diseñar. Les estoy proponiendo no es una pavada, es como si fuera tan fácil. No tengo el cassette recontrapuesto, el wording, Bueno, vamos a ver que podemos darle vida, como esta gente. No, vos ya que estás ahí, no me podés hacer. A ver si conocen este caso. Mirá que no tiene sonido, Vamos a ponerlo. Momento. ¿Se puede pasar por ahí? Dale gas. A ver si conocen esto. ¿Ven ahí ustedes? Sí.
¿Conocían este caso? Este es el caso, este caso está en el libro también, en realidad venía de antes. La gente de Google Ventures, que era como una parte de Google, que tiene un equipo de diseño especial para empresas o startups que están empezando y que Google les pone plata, empezaron a diseñar lo que después se conoció como el proceso Sprint de diseño, el famoso Sprint de Google. Este era un caso de una empresa que se llama Sabioki, después le agarraron el relay, no sé bien. Hicieron este robot y lo probaron, o sea, lo diseñaron, en realidad, diseñaron parte de la interfaz de este robot, no el robot en sí mismo, ya la empresa eso lo tenía claro, pero tenían que diseñar un poco la experiencia de entregar un delivery, un room service. Imagínense lo friki que es esto. O sea, vos estás en un hotel y de repente viene una cosita de estas, y entonces lo probaron con un prototipo que era, digamos, parecido, pero con un iPad le habían puesto y demás, y ellos cuentan eso un poco en el libro. Hay unos artículos que lo venían contando de antes, después lo contaron en el libro. Ahora, el punto clave acá era la personalidad. Cómo darle una vuelta de tuerca a esa emoción de que de repente vos pedís un cepillo de dientes, un jugo de naranja y te lo trae una suerte de Koinor, ¿no? Que viene así, y vieron el sonidito, cómo lo trabajaron, porque el texto es re poco. Y trabajaron todo, como el texto, el sonido, como se fueron un poco a la memoria cultural, ¿no? El inconsciente colectivo de Arturito, Star Wars y demás. Entonces, esto es darle como un poco de personalidad. Che, me parece que no tiene que hacer clic, no. A veces tiene que hacer clic, no sé. Ya hiciste, es un genio. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Vamos a hablar en vez de usuarios, de personas. Vamos a hablar un poco uno por uno de esas tres cosas en definitiva. Personas y usuarios, en realidad el usuario contiene a la persona. Vieron que es medio tramposo acá. Uno habla todo el tiempo de usuarios, que en realidad está hablando de personas, pero usuario y persona es como una dialéctica en sí misma. Un usuario es una persona, un ser humano, ¿sí? Que está utilizando algo, que está en esa situación de uso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que detrás del usuario, nosotros hablamos mucho tiempo de usuario, y no estamos contemplando a la persona, ¿sí? Como que se nos está escondiendo el elefante detrás de la margarita. Es un viejo chiste, pero... ¿no? Como que hay un elefante detrás de una margarita que no estamos viendo y no lo vemos. Entonces, ¿qué tiene de especial la persona detrás del usuario? ¿Quién es el tercero que está acá en discordia? La biología. Y lo digo así, con esta seriedad. La biología es el tercero en discordia en esta relación usuario-persona. Es, en definitiva, lo que nos esconde todo. ¿Por qué? Porque la biología le pone límites al usuario, le pone límites a la persona para que actúe de usuario. Y nosotros tenemos que tener esos límites súper en cuenta, porque si no, no podemos diseñar productos para personas, en definitiva. ¿Cuál es el trabajo del usuario? ¿Sí? Como persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? A fin de cuentas, lo que tiene que hacer es procesar información. Tiene que hacer un montón de cosas, pero el trabajo, digamos, el trabajo que le hace hacer a la persona que actúa de usuario es procesar información. ¿Y qué información va a procesar? Y si yo lo puedo simplificar, lo simplifico así. Lo simplifico en componentes de interacción, dropdowns, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos los componentes de interacción y palabras. En definitiva, podemos decir un poco la UI, si se quiere, la interfaz en sí misma, lo que permite controlar la interfaz. A ver si se sienten identificados con este tweet. Este es un tweet real, real, capturado. Soy una máquina de capturar cosas. ¿Les pasó? Levante la mano que pasa esto. No. Todo el tiempo. Yo cuando vi este tweet dije, genial. O sea, por fin alguien que lo dice. Porque nos pasa todo el tiempo. O sea, todo el tiempo enfocamos la atención en diferentes estímulos. Entonces, un punto importante de esto de ser persona es que empezamos a trabajar, valga la redundancia, con la memoria de trabajo de la gente. Y la memoria de trabajo no es la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es algo más grande que incluye la memoria de trabajo. La memoria de trabajo no es solo un depósito de información, es procesamiento de información. Entonces acá me gusta, para explicar esto, la metáfora del Apolo 11. ¿Ven? El Apolo 11 fue a la Luna. Como verán, denota mucho la edad que tengo. Es un kilómetro. El Apolo 11, ¿escucharon hablar de que la computadora que está atrás, la computadora del Apolo 11 tenía 1500 veces menos capacidad de computing que el iPhone 5. El 7 ni que hablar, no sé cuánto tiene. Pero la comparación era con el iPhone 5. Vos decís, wow, bueno, igual llegaron a la Luna, ojo. Hey.
Llegaron a la luna, no es menor. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esto en cuenta al momento de diseñar? ¿Por qué? Porque cuando le damos nosotros información al usuario, esa memoria de trabajo, tenemos que estar pensando, le estamos dando información a la computadora del Apolo 11. Y te voy a decir, gente, paren un poco, no puedo. No puedo abrir WhatsApp, abrir Twitter, abrir mail, no puedo. Te va a decir el Apolo 11, pará un poco. Eso es la manera en que nosotros tenemos que tener un approach. ¿Por qué? Porque si la memoria de trabajo se satura, se pierde la atención. ¿Sí? Esto está súper estudiado, o sea, no es invento mío. Ahora, ese es el otro componente humano y es la limitante biológica con la que tenemos que lidiar, que es la atención. La atención, en palabras del psicólogo Mihaly, y el apellido después lo googleamos porque es impronunciable, es Mihaly polaco, después lo googleamos, nunca me sale. Él dice que es, y a mí me encanta esta definición, es como una energía psíquica. La palabra energía, puesta en la idea de atención, está buenísima, porque vieron que cuando uno está concentrado mucho el tiempo se agota. Es una energía. Y la energía es como un rayo, es como una suerte de rayo en donde nosotros puntualizamos las cosas. Y en definitiva, la atención nos dice qué es relevante y qué no es relevante, a qué le tenemos que prestar atención y qué no. Es supervivencia pura la atención. El cerebro es ley del menor esfuerzo. ¿Vieron que las madres decían, lo tuyo siempre es ley del menor esfuerzo? Sí, mamá. Soy humano. ¿O no? Es ley del menor esfuerzo porque es supervivencia, porque no podemos prestar atención a todo. Si le prestamos atención a todo, básicamente hacemos un collapse, no sé qué pasaría ahora. Habría que hacer una película. ¿Vieron que Borges hizo un cuento con Funes el Memorioso? El que se acordaba absolutamente de casi todo el tipo de la remera que tiene puesta él, del cosito, del peinadito. Es insoportable la vida así. Entonces la atención es una energía psíquica que trae información a nuestra conciencia, en definitiva. Y esto tampoco es menor. Nosotros le damos a los sucesos información. Y muchas veces la información pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque no hay forma de que entre en la conciencia, hermano. O sea, a ver, mi conciencia es así. O sea, no entra. La energía que trae eso no entra. ¿Vieron cuando uno va en una autopista? Vos vas en una autopista, ¿cuántos autos pasás, no sé, de acá a Cañuelas? ¿Cuántos autos pasás? ¿Qué sé yo? Pasé un montón de autos. ¿Te acordás de cada auto que pasaste? Obvio que no. ¿Por qué? Porque son momentos en que la atención capta eso y lo olvida al instante porque no es relevante. Ahora, si el auto va así, es muy probable que lo capte, ¿sí? Porque lo empiezo a categorizar de otra manera y demás. Entonces, todo eso es trabajo de nuestra memoria de trabajo y del proceso atencional. O sea, la atención empieza a trabajar y es agotador, gente. ¿Vieron que hay veces que usamos cosas que son agotadoras? ¿Sí? En un momento la FIP era agotadora, sigue siendo agotadora, sí, pero mejoró bastante, por suerte. Pero hay como cosas que son muy agotadoras y esa sensación la podemos trabajar. La tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar esto de persona. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí el señor operador, director. Momento. Ahí te digo, un segundo, mejor. Sí, pero con sonido. Vamos a ver un ejercicio, quizás algunos lo vieron, los que lo vieron, por favor no maten el chiste, ¿sí? Y los que no, vamos a trabajar con esto. Van a ver un grupo de personas que se van a pasar la pelota, van a tener que contar cuántos pases hace el de blanco, ¿sí? Y después vemos, director. Ahí vamos, Las de blanco, por favor. Va. ¿Todos llegaron a 16? ¿Alguien llegó a un número diferente? 15. ¿Alguien vio el gorila? Levante la mano, vos ya lo conocías. Bien, de todos los que vieron el gorila, ¿todos conocían el ejercicio? ¿El resto no vio el gorila? Siempre es más o menos la mitad, dice esta gente. Es un test súper conocido y tiene que ver con la capacidad de atención selectiva. Vieron que no podemos prestar atención a todo.
gente, le estábamos contando los pases. Obvio que no voy a ver el gorila. ¿Sí? Eso es lo que, es como, ¿vieron cuando, vuelvo al ejemplo de la ruta? Cuando vos vas en una ruta, yo que uso mucho ruta de San Luis y qué sé yo, cuando vas a pasar un auto o un camión que te está hinchando hace 2 kilómetros, y en un momento ves un hueco para pasarlo, ¿no les pasa que a veces bajan la música? O viene mi mujer hablando y digo, para. ¿Por qué? Porque la capacidad de atención, este procesamiento, implica mucho trabajo y tengo que prestar atención a algo que es mucho más relevante, ¿sí? En este caso, esto cuenta en la historia, que esto está armado ya, ¿no? Pero cuenta la historia que le hicieron en una cancha de básquet, en el entretiempo de un partido, le hicieron a la gente, al público, contar la cantidad de pases y pasó un loco disfrazado de gorila cruzando la mitad y la vio la mitad de la gente. Esto que vos decís, qué risa, esto tiene un impacto directo en los diseños. También hay otro caso en donde le estaban diseñando a los pilotos de aviones comerciales, les diseñaban en el parabrisas, en cierta parte del parabrisas, cierta interfaz con instrumentales, digamos, información en realidad para el aterrizaje. Y lo hicieron en simulador. Cuando lo hicieron en simulador, esto la misma gente lo estudió. Cuando lo hacen en simulador, los tipos aterrizan el avión gracias a esto que facilitaba el aterrizaje, esto que en el parabrisas y la pista, y le dicen, señor, ¿no vio el avión que estaba en el medio de la pista? ¿Qué avión? Te dicen los pilotos. Había un avión y los tipos no creían, cuentan, que había un avión. Y dice, vamos a ver el tape. Vamos a ver el tape, otra vez. Ok, vamos a ver el video. Y se sorprendían los tipos de eso. Entonces, fíjense la cantidad, ¿no? Como que nos ponemos, incluso la tecnología tiende a solucionar todo y quizás nos está haciendo un poco más lazy. Eso es otra discusión, ¿sí? Pero la capacidad de atención, este ejercicio lo demuestra súper bien. Porque nosotros muchas veces le pedimos a la gente que cuente pases en nuestra interfaz y después le pasamos un gorila y nos calentamos porque no vieron el gorila. Me dice, pero ¿cómo no viste ese mensaje que te decía que no tenías que poner ese dato? Pero hijo de puta, estaba cargando datos. O sea, es tan obvio, ¿no? O sea, a ver, un usuario se debería plantar y decirle, pero ¿te das cuenta de mi capacidad atencional? ¿No? Ojalá un usuario me dijera eso, sería la gloria. Bueno, ¿hiciste clic? Sí. No, ahí está. ¿Se acuerdan de esta máxima de la usabilidad? ¿Sí? Los usuarios no leen. Si tuviéramos un mármol acá, que de hecho le pedí a Seba, pero no traje, tenemos un mármol, uno tallaría en ese mármol, los usuarios no leen, porque esto ya es la verdad máxima y absoluta. Yo no digo que no sea verdad, pero me parece que tenemos que ir un poquito más allá. Los usuarios no ven directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no ven, porque están prestando atención a otra cosa y todo lo demás se difumina. Entonces ni siquiera ven. Es más, la atención funciona de esa manera, con lo que esperamos ver. ¿Vieron la clásica pregunta en el estudio con usuarios? Es, ¿y qué esperabas ver? No, iba a hacer clic acá, ¿y qué esperabas ver? Bueno, eso está bueno porque, en definitiva, si yo diseño con más o menos el modelo mental de lo que esperaba ver, tengo muchas más chances de captar la atención de esa persona. Ahora, si le muestro cualquier otra cosa, es muy probable que la atención se disperse. Obviamente esto no es ceros y unos, hay que ir regulándolo porque también la capacidad de sorpresa ayuda a captar la atención en algunos casos. A veces está bueno hacer una disrupción a propósito, ¿sí? Entonces pasemos un poco de los usuarios no leen de siempre a los usuarios no ven. Porque si no se ve algo, no se registra. Recuerdan que dijimos esto, la energía psíquica es traer información a la conciencia. Si la conciencia fuera un círculo y yo tengo que traer información ahí adentro para que se registre, si no se ve, no se registra, no existe. Definitivamente, es como los pilotos estos que dijeron, no había un avión, loco, aterricé porque estaba libre la pista, mentira, estabas mirando el parabrisas. Entonces, si no se registra, no se recuerda tampoco. La atención, otra de los trabajos que hace, la verdad que le debemos todo a la atención, todos ustedes están trabajando en esto gracias a la atención de la gente. No se recuerda, no existe un recuerdo de eso. Que el tema de los recuerdos da para otra charla, ¿sí? Los recuerdos, diría el Indio Solari, mienten un poco no, mienten todo, mienten completamente, somos una mentira andando, ¿sí? Entonces no se recuerda y lo más importante es que no se vive, ¿sí? Esa experiencia sin todo eso. Entonces imagínense el combustible que es, ¿no? Lo importante que es en definitiva. Me voy de las personas y me voy un poco al otro eje, ¿sí? Habíamos dicho que
en lugar de esto de la interacción y demás, que está buenísimo y venimos un poco de esto, empezar a pensar en la relación, ¿sí? Y empezar a salir del artefacto, en definitiva. La imagen que está es continuidad de los parques de Julio Cortázar, no sé si se nota, yo lo digo, porque leanlo, está buenísimo, es como una especie de cuento circular, da para otro, pero leanlo, está buenísimo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Todos se acuerdan porque tengo el libro, si no, ¿eh? No, porque a veces hay gente que no se acuerda. Acá hay lugar, si quieren, ¿eh? Sí. Sí. Adelante no gusta a nadie. Bueno, elige tu propia aventura. ¿Sí? Yo tenía un montón, tenía como 17. Elige tu propia aventura, después los doné, me quedé con otro, no con este, y este lo compré a propósito. Ya les cuento por qué. Elige tu propia aventura, si uno lo piensa en nuestros términos. La interfaz es el códice. El códice es el libro como tal, como lo conocemos antiguamente, se llamaba así, o sea, pergamino. Internet es pergamino, pero el códice es el libro en donde yo giro páginas, ¿no? Todo atado a un mismo lugar. Esa es la interfaz códice. Y que tiene estos componentes, ¿sí? Hablando un poco de nuestros términos. Tiene páginas, texto con imagen, dibujos, etc. Y una navegación, elige tu propia aventura, una navegación al pie de página. Vieron que elige tu propia aventura, justamente ese del Omni, dentro del Omni 5440, que 5440 es la latitud y longitud, vos vas en un Concorde y de repente una luz blanca te cega y estás sentado en un ambiente vacío. Así arranca la historia. Entonces abajo te pregunta, ¿qué haces? Salís gritando como un condenado, este es el título propio, salís gritando como un condenado, página no sé qué. Te quedás quietito a ver qué pasa, página no sé qué. Esa es la interfaz que proponen, en definitiva. Entonces en definitiva todos los libros tienen más o menos eso, ¿sí? O sea, tienen esta misma interfaz, solo que Elige tu propia aventura tiene esto que es diferente al resto. O si uno agarra Rayuela de Cortázar, que también tiene diferentes lecturas, etc. Ahora, lo que los hace únicos a los Elige tu propia aventura, incluso entre sí, porque la propuesta Elige tu propia aventura de vos sos el protagonista de tu propia historia, hay como, no sé, 30, no sé cuántos había, no sé cuántos habrá ahora, pero todos eran iguales en definitiva. O sea, la interfaz es novedosa, tipo no tengo que leer tipo página 1, página 2, como estoy acostumbrado en mi modelo mental y cultural, sino que puedo ir salteando, y además que el protagonista soy yo, que eso tampoco es normal en la literatura. En general, el protagonista no es uno mismo. Acá te propone ser el héroe de tu propia historia. ¿Sí? Es como un videojuego, se puede decir. Ahora, lo que los hace únicos a cada uno es la historia. ¿Sí? Porque yo puedo comprar dentro del Omni 5440, a mí me gustaba mucho uno que se llamaba el oro de los incas, creo que se llamaba, algo así. El oro de los incas era buenísimo porque tenía 19 finales, vos tenías que encontrar la ciudad perdida del oro, y a mí me gustaba más, o sea, yo iba con mis viejos a las librerías y decía, bueno, comprate uno. ¿Cuál? Todo, le decía yo. No, elegí uno, o sea, no había plata para 3, 4, elegí uno y yo elegí el que tenía menos finales. Te decía, 19 posibles finales, 54 posibles finales, 30 y pico. Yo tenía la idea, creo que era así, que si vos elegías uno de 54 posibles finales era una boludez, porque tipo decía, empezá página 1, página 4, fin. La puta madre. ¿Entendés? No daba. En cambio, 19 finales era más difícil. Era como un nivel, no sé cómo explicarlo, pero era como eso. Esa historia los hace únicos. La historia, el objetivo de la historia era encontrar el oro de los incas. ¿Sí? Eso es lo que hace único y lo que me hace comprar el libro, en definitiva. Entonces, fíjense cómo se ramificaba toda la historia. Hay unos locos en internet que ramificaban, se Elige tu propia aventura. Esto es dentro del Omni 5440, donde se ve todos los finales. Creo que los celestes son los finales buenos, los rojos obvios son la muerte. Hay unos que, no sé si los amarillos o los naranjitas son los mediocres, le dicen, como el final que es so. Y después está esto, que no sé si lo ven acá. Sí. ¿Ven este acá? Esto es un hack, diría. El autor de este libro, por eso lo compré, hizo trampa. Y solo podés llegar al final de la historia, al final ideal de la historia, que es, a vos te raptan en un ovni. El final de la historia, se los voy a spoilear, es llegar a un paraíso terrenal, que es otro planeta que se llama Última, no sé por qué se llama así, pero se llama Última. Y no podés llegar con la interfaz, respetando las reglas de tu propia interfaz. Tenés que hacer trampa. O sea, yo les spoileé el final, pero no voy a decir en qué página está, yo lo sé. Pero no se lo voy a decir. Solo si haces trampa, porque está desconectadísimo, solo si haces trampa llegás al final ideal de la historia. Me pareció un guiño increíble. Tipo, señor,
chapó. Me encantaría algún día escribir un libro de prueba de lectura, algún día lo voy a hacer solo para invertir. Debe estar muy bueno porque tenés que mapear todo, en definitiva lo que hacemos todos los días. Bueno, avanzo. Olvidémonos un poco de los artefactos, salgamos de este diseño de los artefactos y de los componentes de interacción y de la interfaz en sí misma y empecemos a hablar de las historias. Diseñemos primero la historia, ¿sí? Porque la historia es súper poderosa. Y siempre acá entra la pregunta, ¿necesito un storyteller? ¿Necesito a Emi, por ejemplo, alguien que sepa contar una historia para contar una historia? Y la respuesta es sí. No. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿alguien acá se siente incapaz de contar una historia? Más allá de que si alguien se dedica a contenido, a escribir o algo relacionado con eso, ¿alguien acá se siente incapaz de contar una historia? No, somos todos neverponies. Nadie acá se siente incapaz de contar una historia. Porque en definitiva todos podemos contar historias y lo hacemos absolutamente todos los días. ¿Cómo te fue en el partido de anoche? La rompí. ¿Te fue con la chica de anoche? Todos contamos historias, en definitiva, absolutamente todos los días. ¿Sí? O sea, si yo venía en un Uber recién y le pregunté cómo anda la cosa, y eso nos sirve mucho para, ¿vieron? Para las conversaciones, para hacer research, es buenísima las historias. Los humanos cuentan historias todo el tiempo. Todas esas personas que están usando algo o van a usarlo y tienen un problema o no, construyen un relato. Y ese relato, ese discurso en ese relato, es súper rico para nosotros. ¿Sí? En definitiva, y acá traigo la biología de nuevo, somos máquinas biológicas de relatar. ¿Por qué? Porque nacimos para eso. Nacimos para contar historias. O sea, en realidad estamos cableados para contar historias. ¿Por qué? Porque todos podemos hacerlo y lo hacemos de un modo lógico. Una vez que tenemos el lenguaje encima, lo podemos hacer. Y es nuestra manera de entender el mundo. ¿Sí? Cuando nosotros queremos entender una cosa, lo mejor es una historia. Y armamos una historia de eso, sobre eso. ¿Por qué estuvo mala la película? Bueno, te voy a decir. Y empezamos a armar una historia de todo eso. Y esa es la manera en que recordamos las cosas. La manera en que le damos sentido al mundo, ¿sí? Y las historias simplifican la cuestión. Las cosas complejas, tipo las historias lo simplifican, porque se ven muy claras las causas y consecuencias, la secuencia lógica de hechos, ¿sí? Nos ayuda incluso a entender. Y cuando nosotros nos ponemos en situación de contar una historia, automáticamente, y esto no lo hacemos a veces en el trabajo, estamos queriendo que el otro entienda, ¿sí? Porque si yo te quiero contar cómo fue el partido de anoche, quiero que me entiendas. Es más, quiero que me digas, sos un... ¿Ves? Como que quiero algo con eso. Y eso es súper, súper poderoso. O sea, tenemos que usar eso. Es el sentido común prácticamente. Lo tenemos que usar. Las historias nos llevan a eso, a más allá de las secuencias, ¿sí? Imaginemos que tenemos que diseñar el checkout del Mercado Libre. ¿Vieron lo que es un checkout? Un proceso de pagos. Un proceso de pagos, si yo lo simplifico mucho, es una seguidilla de pantallas. En definitiva es, haces clic en el botón comprar, tenés usuario, no tenés usuario, con qué querés pagar, qué medio de pago, listo, tu pago está acreditado, no está acreditado, sí, tenés que esperar, o bla, bla, bla. Es una secuencia. Sin embargo, si pensamos en pantallas y pensamos en el artefacto, ahora si estamos pensando en historias, acá estamos automáticamente nosotros haciendo una película en la cabeza y metiendo a la gente adentro. ¿Qué querés pagar? ¿Qué estás pagando? ¿Estás pagando algo rápido? ¿Estás pagando porque te gusta? ¿Estás pagando por qué? Y empiezo a sacar hilos de cosas que a mí me sirven para trabajar el contenido de qué está persiguiendo este pibe, ¿no? Esa es la primera vez que pagás, necesitas más ayuda, no necesitas tanta ayuda, pagás todo el tiempo, sos súper experto, ¿sí? Ahora después vamos a ver ejemplos en donde todo este conocimiento, como este background que está alrededor de la historia, nos sirve para diseñar y no lo contemplamos a veces. Nos quedamos en la... ¿Y qué pongo? ¿Un radio o un checkbox? No, mejor. ¿Y la animación? ¿Cómo va a ser? ¿Qué me importa? O sea, lo importante es qué va a lograr el pibe y cómo se va a sentir, ¿sí? Haciendo una compra y pagándola, en definitiva, ¿sí? Es un caso súper complejo porque una experiencia de compra es algo complejo, en definitiva, o sea, complejo de diseñar. Bueno, entonces nos llevan más allá de las secuencias, nos arman la película y nos ponen en situación de personas, porque las películas tienen personajes. Vieron que muchas veces cuando decimos algo en una película decimos, che, no tiene sentido lo que dijo este chabón. O a veces mi mujer, que es media exquisita, me dice, no me creí nada lo que actuó. Y yo digo, yo me creí todo. O sea, a veces me quedo como, ¿cómo no? Yo me lo recreí. O
A mí me gustan por ahí más tipo Marvel, esas cosas, y por ahí ella me dice golazo. Pero no entendés que Luke Cage en realidad, tipo las balas, ¿no? Uno se engancha. Pero ahora, tiene sentido para ese personaje, o sea, tiene sentido para ese personaje. Si Luke Cage de repente sale volando, todos saben quién es Luke Cage, ¿no? El negro hablando de antibalas. Bueno, si sale volando, hey, hay algo raro acá, ¿sí? Hay algo raro. Me rompe una regla en la historia y eso llama la atención y no tiene sentido. Las historias hacen que todo tenga sentido y nosotros lo armamos en la cabeza. Entonces nos pone un poco en esta situación, en las personas y en los feelings de esas personas. En las tareas que va a hacer ese personaje, los problemas, el objetivo que va a cumplir y el contexto. Que muchas veces, tipo, eso se nos vuela de la mente y no sé por qué. Todo el tiempo pensamos que el contexto es el escenario, las pantallas, en qué contexto. No, pero el contexto es la vida misma, ¿sí? Si se me va el bondi, sorry, no hice clic en pagar, sorry, se me fue el bondi, hermano. Dejé como estaba la cosa, ¿sí? Entonces la vida misma, el contexto de uso de esa gente, esas historias que hay alrededor, también las tenemos que contemplar y las podemos contemplar pensando un poco en las historias. Las historias, en definitiva, nos logran que haya una vivencia, ¿sí? De que las cosas se vivan. Vamos a las palabras, que son las responsables de que esas historias tengan vida también, en definitiva, y era un poco el final de esto, ¿no? El último punto. Cortázar decía que las palabras tienen color y peso. En realidad le dijo a Abelardo Castillo, que se lo dijo Cortázar, pero no importa, le creo a Abelardo, que se lo dijo Cortázar, ¿sí? Que las palabras tienen color y peso. Ahora, los que escribimos sabemos que no existen los sinónimos. Gente, los sinónimos no existen. Sí hay palabras que tienen un significado similar o parecido a otras, pero no existen los sinónimos porque las palabras tienen carga semántica. Ahora vamos a ver eso. Tiene expresividad propia, cada palabra, ¿sí? Tienen un valor propio. Entonces, no da lo mismo una palabra que otra, ¿sí? En esos ejemplos se ve muy claro. Desvestirse no es lo mismo de desnudarse, ¿o sí? ¿Quién se desviste de desvestir? ¿No? Señorita, desnúdese, por favor. Sí, no es lo mismo. Sin embargo, son sinónimos, pero no es lo mismo. Lo mismo esto, suciedad no es lo mismo en mugre. ¿Hay algo de suciedad en la mugre? No es lo mismo, ¿sí? Incluso hay entonación en todo esto, pero tienen expresividad, carga semántica, no dicen lo mismo. La palabra sola, ¿eh? Las palabras en definitiva crean imágenes, crean el pensamiento, y esta imagen mental es súper poderoso. Y todos los que estudiaron semiótica, seguramente estudiaron a Saussure y demás, que hablaba un poco de esto, de crear imágenes mentales. Y esto es real, se crean imágenes mentales en la mente. Bueno, sí. Crean el pensamiento y en definitiva crean el mundo. Las palabras crean el mundo, crean las historias con las que contamos, crean todo, en definitiva, ¿sí? Por eso está tan bueno mi trabajo. Fíjense este ejemplo medio sonso, ¿no? La otra vez que veníamos de Brasil, estábamos en el aeropuerto y me sirvieron este café, ¿vieron que le ponen así como estas cositas? Y dije, ¡ah, qué lindo! Ahora, ¿cómo le podríamos dar una vuelta a este boarding? Porque la verdad que no me gustó. Porque me decía, bon café. Ah, bueno, ya te digo, pero es que lo pruebo. Estás como muy enfocado en el producto. Yo, si estoy en un aeropuerto sirviendo un café, lo que te digo es buen viaje. Ey, contexto. Y me hubiera sacado una sonrisa. Está bien que no todo el mundo va a hacer esto, pero sos un medio friki con esto. Pero se le puede dar una vuelta al wording y la palabra cambia. Incluso, es más, en el label acá me iba a entrar bien. O sea, no pasa nada. Buen viaje va a entrar, no pasa nada. A todo esto, y acá voy a acelerar un poco, porque quiero contarles más cosas, todo esto se puede reducir en elementos del contenido, ¿sí? Esta es una frase del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde él dice: una maldita noche combiné los elementos y ya saben por lo que pasó. Apareció Hyde. Los elementos del contenido, a mí me gusta, esto es de Death Trainor, un viejo artículo, en donde separó los elementos del contenido y después le fuimos como dando máquina a esto, y me parece muy bueno para empezar a juzgar todo esto. Funcional, comprensible, usable, disfrutable, motivante, como si fuera una pirámide, ¿sí? Uno no puede estar sin el otro. Vamos un poco a cada uno. El funcional es el grado 0, o sea, esto tiene que funcionar, tiene que cumplir el objetivo del usuario, o sea, para qué vino, y tiene que tener un valor de relevancia. O sea, si yo estoy buscando manzanas, quiero encontrarme manzanas.
Fíjense, este es un caso viejo de Evernote, en donde dice, bueno, sí, me dice que INE en este caso se había unido una libreta compartida, que va a aparecer en todos los clientes que yo tenga Evernote instalado. Es re viejo, ok, es funcional, me explica de qué va, no me hace sentir nada, ¿no? O sea, como que, encima la traducción es malísima. No me hace sentir nada. Esto, miren lo que lindo que es de mis amigos de Hotel y Cabaña Magal. Me dice, enviada correctamente, ok, me da feedback, cumple con la heurística, pero por Dios, ¿no? O sea, okay. Este le llamo el error de Gmail de James Bond, no sé si alguna vez les pasó, pero es el error 007, en donde no sé, es funcional, está bien, ¿sí? Pero a veces que el 007 me hace acordar a James Bond, es lo único que me hace acordar. Fíjense este de Facebook, este lo capturé hace poco, me dice que algo fue mal, ok, pero el mundo ese no sé qué tiene que ver, ok, try again, ok, no, es funcional, me deja, no me traba, no me mete en un loop, me deja seguir y en definitiva. Comprensible, ¿sí? Sencillo, claro, modelo mental y que no me cueste. ¿Sí? El sencillo y claro todos los conocemos. Todos decimos, sí, sí, las cosas tienen que ser sencillas y claras, y cómo cuesta, ¿no? Cuesta un montón, es lo que más cuesta. Acorde al modelo mental es a la manera en que conocemos el mundo. Acuérdense que la atención tiene que ir a tratar de identificar las cosas en base al mundo que conocemos y tiene que procesar todo esto. Ahora, si me implica un esfuerzo comprender esto, yo ahora estoy trabajando en un cliente que hace transformación organizacional y tenían un sitio que te juro que vos leías 4 veces lo mismo y no entendía de qué va. No les miento, ¿eh? O sea, 4 veces, pero porque es un público tan específico, incluso, pero incluso siendo ese público específico, tampoco lo entendías. Decías, ¿qué me está diciendo? O sea, era como una cosa volada y barroca, ¿sí? Entonces me llama mucho esfuerzo. Fíjense, este es como, ok, no ítems, ¿no? Está como claro en ese sentido, dice, está bien, no hay ítems, tampoco me hace sentir nada y demás. Vieron que estamos bien abajo en esta pirámide. Este me encanta, de Meetup. Me dice, lanzamos nuestro diseño más claro hasta la fecha. No importa. Está bien, es comprensible, pero no me ayuda en nada. O sea, yo le mostré esto a mi mujer y digo, ¿qué te dice eso? Que el anterior era una mierda. ¿Quién hizo que pase este texto? O sea, rarísimo. Bueno, me pareció súper raro. Este es de un viejo administrador interno de Mercado Libre, que ni me acuerdo de qué era, pero fíjense, dice, requisitos de la política de la contraseña de dominio. ¡Oh! Y ahí empieza. La duración mínima de la contraseña es 1. Ajá. La duración máxima de la contraseña es 45. Oh, oh. La longitud mínima es 8, el número de contraseña recordada es 10, y la propiedad de complejidad de la contraseña está habilité. ¿Qué contraseña vas a poner? Suerte, flaco. Es pura suerte. Pasamos de la pirámide funcional y comprensible, esto tiene que ser mínimo. O sea, esto, muchas veces, si no cumplimos esto, estamos en el horno. Ahora, si no cumplimos este que sigue usable, también estamos en el horno. Para mí este es el punto medio del cual tenemos que partir y trabajar. Porque lo demás está más del lado de UX y es lo más difícil, es más iterativo, 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 iterativo y lleva detalle, detalle, detalle y pulido. En usable tiene que ver con dos cosas. Uno es adecuado al contexto, ¿sí? Adecuado al contexto, acá sí hablo del artefacto puntual. Si yo tengo pantallas mobile, pantallas chicas, pantallas más grandes, ¿sí? Que el texto y lo que me estás contando sea adecuado al contexto de uso del artefacto incluso, ¿sí? Y al contexto del producto digital mismo con el nivel de aprendizaje. Y además que sea escaneable, que es lo básico. En definitiva, un texto usable es básicamente un texto escaneable orientado al objetivo y al contexto de uso, ¿sí? Que me permite hacer algo con eso. Fíjense esta viejo de Chrome. Yo estaba abriendo muchas ventanas de incógnito, estaba abriendo muchas, el historial, vieron, borraba cookies para probar con otras cosas, para que me mate la sesión, y me daba esto, me decía, che, la próxima abrí incógnito, te puedo ayudar. Y uno dice, wow, como si supiera, o sea, como que eso es adecuado al contexto y hace que yo escale un nivel más en el aprendizaje de este producto digital que se llama navegador Chrome. ¿Sí? Esto era algo viejo del onboarding de Mercado Pago, que por suerte no existe más, y que lo hicimos y nos dimos cuenta que era feo. ¿Por qué? Porque vos te registrabas y te decía qué tipo de cuentas quieres empezar a usar y no te ayudaba este texto y esta manera de plantearlo a tomar una decisión. Tenías que leer todo, no sé si soy personal, si soy vendedor, si quiero pagar, si quiero comprar. Era como un lío.
¿sí? Entonces no terminaba siendo incluso usable la manera en que me presentaba las cosas, porque no me ayudaba a tomar una decisión rápida, que era lo que estoy haciendo en ese momento, para continuar la registración. Este es mi preferido, es de Salesforce, la gente de Salesforce, no hay nadie de Salesforce acá, ¿no? Si hay, no importa, hay algo para mejorar. Salesforce te da un aviso de mantenimiento y te pone el anti-link. Un link que dice, te pregunta, dice, ¿desea continuar? No sé. Tipo una bomba atómica. O sea, no sé. Esto para mí es fabuloso, esto es poesía pura. A mí me encanta este ejemplo porque el link me dice ya mismo que tengo que hacer clic, pero el texto me está deteniendo. Tipo, porque digo, no sé. Es rarísimo, pero es muy raro. Bueno, no es muy usable. Y esto es un email de una herramienta también de internacionalización, en donde el reply vale lo mismo. En definitiva, uno escanea y ve dos reply, pero hacen dos cosas diferentes, ¿sí? El texto está mal construido sobre el link, ¿sí? Detalles. Vamos a la papota. Disfrutable, ¿sí? Disfrutable tiene estas cosas de sensación de placer, que es, ojo, esto es como más... Es más difícil de conseguir, hay que darle placer al otro, o sea, esto es complicado. Hay que empatía con los feelings y hay que provocarle emoción, ¿sí? Hay que por lo menos tocarle una fibra de humanidad mínima. Acá es donde empiezan a conectarse y a conectarnos con los humanos, las máquinas, ¿no? Fíjense, mis amigos Otérica Áñez Magal, te dicen negativo, y así te lo grita. Usted ingresó mal los datos, volver a intentarlo, ni en pedo. O sea, es tremendo, son unos divinos. No sé quién lo hizo. Fíjense este me tocó y para bien, ¿no? Porque ese texto que dice, uy, tu tarjeta de promoción para este pago lo había propuesto yo y estaba re canchero con él. Uy, pero es el tiro por la culata. Este tweet, encima me dicen que es una chica conocida o un chico conocido, no sé, de la radio. Me dijeron una vez, no conozco, pero dice, dale, Mercado Pago, me estás jodiendo. Uy, hijo de puta, no tengo promoción, es un bajón lo que me estás contando. No es disfrutable. Y gracias que apareció este tweet, porque uno se da cuenta realmente de que es el tiro por la culata. Uno quiso cancherear, una onomatopeya, pensaste que estabas acorde a los feelings y no. El tiro por la culata. Este es nuevo también, de Easy Taxi. Easy Taxi, vieron que, bueno, Easy Taxi como Uber y demás, en un momento tiene como una función en donde dice, hay taxis alrededor tuyo, o sea, vos tenés que ir acá rápido, a ver, hay tres, bueno, lo saco en Brasil y me dice, no hay ninguno al lado tuyo. Oh. Tipo, pero no me dice nada, ¿ves? Que dice, o sea, me podrías decir, no te preocupes, movete a un lado, fíjate en otro, dame algo para salir de esta situación horrible en la que estoy metido. Pero nada, por lo menos el texto, ni el diseño de interacción, nada. Este es un viejo de Evernote, de Anydoom, ya para hacer notas, en donde vos no tenías ninguna to-do list, nada en tu to-do list, decía buen trabajo, ¿no? Como algo un guiño, es más disfrutable, es lindo. Esto es, ¿vieron cómo convertir los releases de las apps, que es sumamente aburrido, bug fixes, ya se convirtió en un género en sí mismo esto, y fíjense ¿no? Como resolvimos la mayoría de los bugs y despedimos a Peter. No sé si fue verdad, espero que no, pobre Peter. Pero me pareció un guiño hermoso como a decir, bueno, hey, vieron que, y incluso llama la atención en iOS cuando vos tenés todos los updates, ya Medium hace cosas raras, ya les mete, bueno, es como un género, así como me gusta. Y estos son casos en donde el uso de las palabras cambian la cosa, ¿sí? Fíjense el de Dropbox. Dropbox podría haber dicho que era un lugar, es a place, y sin embargo usó la palabra home. No, esto es tipo, hey, sombrero al que se le ocurrió, porque la verdad que te cambia, te genera una imagen mental diferente e incluso va más con la idea de Dropbox. Acá que era un feature súper tranqui igual, que era que podés sacar fotos y demás, y de Twitter, esto es viejo, por lo menos le pusieron un guiño al modelo mental del cine, ¿sí? Como le dieron una vuelta de tuerca ahí, entonces como que me llama la atención. Y en este caso, que era de WhatsApp, cuando vos conectabas con Facebook y demás, eran los principios, por lo menos te dice, o sea, fíjense esto, esto lo puedo tapar si quiero, ¿no? Y funciona igual, pero ven que me baja la pirámide, como que empieza a ser como más usable y funcional y demás, y aburrido, definitivo. ¿Sí? Como que no me genera nada. Y la idea es justamente eso, conectarnos un poco más. Y este me pareció alucinante, si les pasó en Google, vieron que Google traquea todo y demás, yo le dije, bueno, traqueada, no tengo nada de vuelta.
Y fíjense que un dato súper aburrido de cuántas millas o cuántos kilómetros hiciste en un mes y demás, ellos te lo comparan con llegar a la luna. Entonces te dice, te falta no sé cuánto para llegar a la luna, y está buenísimo. Un dato aburrido lo convierte en algo disfrutable. ¿Sí? Y esto es un golpe bajo. Esto es Google Fotos. Google Fotos me hizo un video automático de mi hija a medida que fue creciendo, y podría haber puesto ahí otro título, ¿no? Como más funcional, tipo animación nueva. No, puse ese título y te juro que fue así, pues fue como, qué hijo de puta. Y lo tuve que ver y lo compartí, hice un montón de cosas. Y este es un poquito más técnico. ¿Qué piensan de esto? ¿Es disfrutable? ¿Tenemos 10 minutos más? ¿5 minutos más? Perfecto. ¿Es disfrutable esto? No. ¿Debería serlo? Esto es una solicitud de dinero de Mercado Pago. Los vendedores hacen solicitud de dinero porque le piden plata a los clientes. O sea, te mandé el producto, mandame la plata, pa. Ahora, está bien que no sea disfrutable, porque esto lo hace un vendedor 40 o 50 veces al día. ¿Sí? Y esto me hace acordar a Zeppelin. No sé si usan Zeppelin alguno. Zeppelin es para hacer el markup del frontend. Bueno, Zeppelin es hinchapelotas todo el tiempo. Cada vez que subís a la pantalla, ¡qué buen diseño! Y la única pantalla que subo en el día. O sea, pará un poco, no me la creo ya. Es el tiro por la culata de nuevo. O sea, para mí está bien que esto sea así, porque lo hace 50 veces al día. Si yo le digo, bien, buena venta, amigo, tipo, pará, 40 veces me decís buena venta, ya está, ya fue. Vamos al más difícil de todos. Y quiero, a ver si podemos cerrar un poco con esto que me parece interesante. El motivante es el más difícil de todos, es la punta de la pirámide. Y esto es donde hay que laburar muchísimo también, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que transmitir esto, tipo, hago lo que sea por vos. O sea, me mejora mi actitud. Lo que me pidas lo hago, ¿sí? Fíjense, esto es totalmente innecesario a veces, de Microsoft o de cualquier otro, ¿no? Que te dice, che, sorry, tenemos que hacer un second factor, tenemos que hacer medidas de seguridad. Por lo menos te dice, es para pasarse de precavido, como intenta suavizar la cosa y motivarte a la tarea. ¿Sí? Una tarea que seguro no querés hacer. Ese es un poco el tema. Este es de Skype viejo, en donde yo le estaba llamando a mi mujer y no me atendió. Y me dio la posibilidad de dejarle un mensaje en video. Dije, le voy a dejar un mensaje en video. Pongo para dejarle un mensaje en video y me dice, qué buen aspecto. Digo, ¿cómo sabe, Qué genialidad. Por lo menos me enseña, porque ¿ves? Después dice, pulsa a grabar cuando estés preparado. Me está enseñando algo. Podría decir, pulsa a grabar cuando estés preparada, pero sería bien abajo en la pirámide. Sí, me dice, qué buen aspecto, como me entendió, se conectó con mi historia. En definitiva, además me vio. Fíjense este de pedido ya. Pedido ya, yo que vivo en un lugar donde no hay pedido ya mucho en algunos lados, algunos sí. En un momento entré a propósito y dice, bienvenido a Pedido Ya. Dice, estamos en cientos de ciudades, contamos miles de restaurantes, lamentamos no estar todavía en tu ubicación. Igual, ¿no? Recomienda tu ubicación para que podamos continuar creciendo cada día más. Bueno, por lo menos me dice eso ahora. Yo a esto le podría dar una vuelta tremenda para motivarme. Tipo, dale que si cada vez somos más, tenés más opciones para pedir, conectate un poco más conmigo, ¿sí? Esto lo leí yo porque lo quería leer, porque esto no lo lee nadie, ¿sí? Y ni hablar que nadie te va a recomendar. Este es un viejo truco en donde te dice dame tu email y gira la rueda y te doy un descuento. Malísimo, horrible, no me gusta. Y este es de Hangout, en donde podría decir, en realidad lo que terminó es una reunión, pero lo llama como otra vez, como the party's over, ¿no? Y te dice, lo bueno es que puedes empezar una nueva, siempre se puede empezar una nueva fiesta y te motiva un poco a eso. No sé si te motiva mucho, pero un poco. Y este es de libraduría de Juan Clay. ¿Nunca vieron esto? Algunos lo hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos que las palabras ayudan a que las cosas sucedan de otra manera. ¿Sí? El verdulero lo sabe. Las palabras le dan carisma a los productos. Y con esto vamos cerrando. Las palabras le dan como carisma, ¿sí? Esa cosa de que engalanan al producto en definitivo y lo hacen motivante mucho mejor. Le dan vida a ese Frankenstein que estábamos construyendo, que veía como Neo, ¿se acuerdan? Todas las Matrix y demás. Le da como vida a ese producto digital, le da como personalidad, ¿sí? Le da onda y un cliente. Y este, si quieren les cuento para no atrasarnos mucho. David Ogilvy, el de uno de los cracks de la publicidad de todos los tiempos, dicen que pasó adelante de un ciego y que le cambió el texto de su cartel y el ciego empezó a recibir monedas. Tipo, David pasó de nuevo y el ciego le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué pusiste? Y le dice lo mismo pero con otras palabras.
El ciego había puesto, soy ciego, ayúdenme. David le puso, hoy es un hermoso día y no puedo verlo. Y eso hizo que tenga más conversión de ciego. En definitiva, UX Writing se trata de alinear ideas con feelings, ¿sí? De que el mensaje, si nos llega, nos pega, ¿sí? Otra vez el uso de las palabras, en definitiva, es personal, basta del nada personal, ¿sí? En definitiva, y esto para mí es la alquimia, ya termino, y es como esta alquimia es lo más difícil de todos, es la palabra justa, en el momento justo, para el mood justo. Alto, barro, ¿sí? Buen quilombo, pero funciona. Acuérdense del Flaco Spinetta. El Flaco Spinetta escribió todas las hojas son del viento. ¿Ustedes se acuerdan por qué todas las hojas son del viento? ¿Qué decía la letra? Él decía porque las mueve hasta en la muerte. Hablaba de la vida, hablaba de los hijos y demás. Es re linda la canción de Artaud, El pescado rabioso, en realidad, el Flaco. Él decía que todas las hojas son del viento, pero él sabía que las palabras no son del viento, y vaya si lo sabía Luis Alberto Spinetta. Él sabía que las palabras no son del viento y que no se las pueden llevar en viento, en definitiva. Si escribió palabras que no se lleva el viento, palabras que pesan, que tienen color, ¿sí? Que pesan, que se quedan, que se plantan, que pegan, que no llegan. El uso va a pasar desapercibido quizás, ¿sí? Y se va a olvidar y demás. Pero la experiencia siempre va a quedar y vamos a generar buenos recuerdos, ¿sí? Así que escribamos palabras que no se lleve el viento, por favor. Gracias. Yo con las palabras que usan cuando me escriben,